¿Te está pasando? ¿Sientes que estás con depresión? ¿Sientes que no tienes ganas de levantarte de la cama, que no tienes ganas de vivir? Bueno, hoy vamos a hablar de este tema tan importante con la doctora Juliana Sequera, psicóloga, psicoterapeuta, que nos visita una vez más. ¿Cómo estás, Juliana? Gracias por venir. Muy bien, Laura, gracias a ti por la invitación. Ya estaba contagiada contigo aquí cuando estabas cantando. Ya estaba emocionadísima. Ay, ya sacas de la depresión a cualquiera. Bueno, esa es la idea, que la pasemos bien todos. Bueno, eso es un Juliana. tema muy bonito, sobre todo porque muchas veces no lo logramos notar. Muchas veces decimos tengo depresión y muchas otras veces no conocemos cuáles son esos síntomas o cuáles son esas señales de alarma. Y justamente la idea hoy es compartirlo, poder saber realmente estoy en depresión o estoy en un estado de tristeza, porque popularmente decimos, ay, tengo depre o estoy depresivo, pero la depresión es un diagnóstico realmente serio. Entonces, empecemos por conocer cuáles son esas características que bien nombrabas. Estás ahí en la cama, no te quieres levantar. Hay ciertas cosas que son señales de alerta, que ya pueden llevarme a hacerme consciente de que tengo depresión o a observar quién de mi contexto familiar puede estar depresivo. ¿Cuáles son esas cosas? Definitivamente hay una tristeza muy marcada. Se pierde, digamos que el amor o la pasión por la vida, esas ganas de vivir. Hay una desesperanza. Ya no espero nada, estoy viviendo los días como porque me toca vivirlos. Aparecen los sentimientos de culpa, y estos sentimientos de culpa son: me culpo por todo lo que no puedo hacer, me culpo por todo aquello que los demás dejaron de hacer. Empiezan a hacerse presentes estos sentimientos incluso conmigo mismo o conmigo misma y con mi aspecto. Entonces ya empiezo a dejarme, entonces todo esto empieza a hacerse presente en el día a día. La falta de energía. Ya no tengo energía, ni porque tome vitaminas, nada. Todo está ahí presente. Insomnio, porque ya dejo de dormir, ya empieza a cortarse el tiempo de mi sueño, o por el contrario, el hipersomnio. Duermo mucho. Esas personas que duermen y ni siquiera se levantan para comer, sino que el sueño empieza a fallar en sus extremos. O dejo de dormir o duermo mucho. Ahí hay que empezar a monitorear. Hay algo que se llama la abulia. ¿Qué es esto de la abulia? Es esa falta de motivación. Ya nada me motiva. O sea, tienes a tu amiga y le dices, vámonos de compras. Sí. No le ves magia a nada, no le pones interés a nada, no te provoca. No te provoca nada. Cosas que antes sí te provocaban. Claro. Y ahí también aparece algo que se llama la anedonia. ¿Qué es esto? Es esa falta de placer. Ya no disfruto hacer lo que hacía antes. Entonces, todos estos síntomas acompañados también muchas veces de un llanto sin explicación. Esas personas que lloran y no sé, lloran por todo o no se sabe por qué lloran. Entonces, todo este tipo de situaciones me llevan a estar alerta de si estoy o no pasando por un momento de depresión, o si veo a alguien, porque hay algo que sucede. Muchas veces es complicado aceptar que tengo depresión, y esto también viene por los tipos de depresión. ¿Hay tipos de depresión? Hay una depresión que es una depresión leve, que casi no la notas, pero que haciendo el análisis de todo lo que anteriormente he mencionado, puedo decir, ok, viene, se va, dura un mes, como que está constante, entonces a veces no lo notamos. Y luego viene la depresión, que esa ya es una depresión mayor, que esa viene incluso con pensamientos de muerte. Ya me quiero morir, ya no vale la pena la vida. Entonces paso de la depresión leve a la depresión ya mayor. Una vez una persona que estaba con depresión, es un familiar muy cercano, una persona con la que tengo bastante confianza, me decía que porque sufre de depresión, se trata por depresión y toda la cosa, y me decía que ella nunca había pensado en suicidarse, pero sí que no le veía sentido a la vida. O sea, le daba lo mismo vivir
o morirse. Sí, entonces, o sea, si me muero no me importa. O sea, es más, voy a tener más paz, más tranquilidad, sí. ¿No? Claro, ella me decía, nunca, porque siempre la psiquiatra me pregunta si alguna vez he pensado en suicidarme. Y no he pensado, no lo haría porque no quiero dar ese mal ejemplo tampoco. Y eso se pregunta mucho en las personas depresivas para saber en qué nivel estás. En el que tú me estás contando es de tipo leve o algo que se llama la distimia. La distimia es el estado de depresión prolongado. O sea, permanezco en depresión, una depresión leve, pero estoy con ella en un lapso de 2 años, por ejemplo. Eso es una distimia. Entonces, ahí es esa falta de sabor a la vida, ese sí, me da igual, nada te ilusiona, no sueñas con nada. Estás en un estado, como yo lo llamo, un estado plano. Si me muero, ok. Y si vivo, ok. Pero no tienes esas ganas, esa motivación. Nada te motiva, nada. Entonces, ahí, pero cuando estamos en la grave, ahí ya tenemos que poner muchísima atención porque muchas veces no lo notamos. Es muy fácil decir, no estoy depresivo, estoy bien, me voy a poner bien. Y luego vemos casos como los que hemos comentado antes de entrar acá, que terminan las personas suicidándose, incluso también matando a otros. Hablábamos antes, perdón que te interrumpa, pero hablábamos antes de salir al aire. ¿Han escuchado estos casos terribles de un hombre que mató a sus hijos, a su cuñado, su esposa, creo que también, y de ahí se tiró debajo de un carro? O sea, esa persona, según comentan, tenía algunos problemas, algunos trastornos, pero pasaba por una depresión tremenda. Claro, entonces, esa persona no solo puede atentar contra su vida, sino que puede hacer locuras como estas. O sea, cosas inexplicables, llegar a matar a un hijo. Inexplicables, absolutamente impensables, que tú dices, ¿cómo esta persona llega ahí? Hay una desconexión, o sea, realmente hay una pérdida del valor de la vida. Entonces, si yo no valoro mi propia vida, ¿cómo voy a valorar otra vida, no? Muy bien, tenemos que irnos a una pausa, doctora Juliana, te puedo tutear. Por supuesto. Nos tenemos que ir a una pausa, pero vamos a regresar para dar más detalles de cómo ayudar. Ahora ya hemos dicho cuáles son los signos de una depresión, pero cómo podemos ayudar a un familiar que sufre de depresión o a un amigo, una persona querida. Y además vamos a abrir líneas 212-5353. Si estás pasando por una situación así, quieres un consejo de la doctora, llámanos 212-5353. Ya volvemos. Quise darle todo, a la que quise más de lo que respiré. Ella fue. Ay, mi princesa, que lo que encuentro. Qué terrible puede ser ver a un familiar, un ser querido, una persona que amas con depresión. Y estábamos conversando algo muy interesante con la doctora aquí en el corte, porque a veces no corto y sigo hablando como para generar ideas para cuando volvemos de la pausa. Y la doctora me decía que hay personas que tienen una predisposición genética, o sea, ya viene en su ADN una predisposición a la depresión. Así es, hay una predisposición y eso es importante que lo conozcamos. Que preguntemos si en mi sistema familiar, quién tiene depresión, quién ha sufrido depresión. Eso es muy importante conocerlo, porque te comentaba que muchas veces las personas creen que es muy fácil decir, pero ven, vamos, salgamos, sal de ahí, ayúdate. No, realmente una persona que tiene depresión no la pasa bien. Ayuda a otro nivel ya. Claro, por supuesto, más allá de que tú le digas, vamos a salir adelante, necesita un apoyo psicoterapéutico y muchas veces se necesita también el apoyo farmacológico, que eso lo hace ya un psiquiatra. Entonces, la terapia es combinada. Toda la parte farmacológica que la hace un psiquiatra y toda la parte psicoterapeuta que lo hace un psicólogo clínico. Muy bien, tenemos un montón de llamadas. Juliana, vamos a recibirlas al 212-5353. 212-5353. Tenemos... Uy, no te escucho, Jean-Paul. Ahora sí. Richard. Hola Richard, ¿cómo estás? Les pido a todos, porque tenemos un montonazo de llamadas, que sean muy cortitas las preguntas para poder atender a todos. Richard, ¿cómo estás? ¿Qué tal, señorita? ¿Cómo Buenas estás, noches. Richard? Gracias por llamar. ¿Cuál es tu consulta? Señorita, una consulta. Yo yo tengo 34 años y yo a partir de los 20 años, más o menos así recuerdo, yo siempre sabía que, era consciente que tenía depresión, porque siempre yo alucinaba cuando uno de mis familiares se moría, y sobre todo
cuando mi mamá se moría, ¿no? Entonces, obviamente mi mamá estaba bien todavía, ¿no? Y yo sufría, lloraba, alucinaba, en mi cabeza creaba momentos cuando se moría, cuando la enterraba. ¿Pero solamente, ¿no?, esto era en sueños o en en el día a día comenzabas a imaginarte estos momentos? En el día a día. Yo podía estar despierto. Trabajando, yo podía estar haciendo un montón de cosas y se me venía eso a la mente y sufría, se me salían las lágrimas. Y ahora en la actualidad mi mamá acaba de fallecer hace un año, ¿no? Se murió de cáncer. Y esos recuerdos, esas alucinaciones que tenía, ahora es con mucho más razón. Ahora ya es con, ¿cómo le digo? Es con una razón justa, ¿no? Porque ya pasó, ¿no? Ya, o sea, entonces, empiezas a pensar en ella, empiezas a pensar en ahora recuerdo cuando la enterré, me sueño con ella. Repites esos recuerdos negativos, o sea, no negativos, sino tristes más bien, ¿no? Tristes, o sea, tristes. Y entonces, y hasta ahora sigo así, ¿no? Y como le repito, cuando me falleció mi mamá, ahora estoy peor, o sea, no sé, pero nunca yo intenté suicidar, nunca se me pasó por la cabeza eso, pero siempre estoy con ¿Y eso. solo te pasa con tu mamá o con otras personas queridas también? O sea, ¿el único tema es tu mamá? Con mi mamá es el tema fuerte, pero sí, yo pienso con mi esposa, con mis hijas también alucino que ya se están yendo y sufro, ¿no? Siempre con las personas más queridas que tengo, siempre me ha pasado eso, entonces yo no sé si... Gracias, Richard. Una ayuda. Quédate escuchando, porfa, que la doctora te va a dar un buen consejo. Richard, lo que estás comentando es que tienes o habías empezado a tener en una temprana edad lo que se llaman las ideas fijas y recurrentes por temor a la muerte, según lo que te escucho. Es ahora muy necesario que lleves un proceso psicoterapéutico porque estás enfrentándote a un proceso de duelo de un ser querido, que es la muerte, ahora sí ya no en una idea fija, sino en una realidad que es la muerte de mamá. De hecho, si no se trata, una de las características que hablábamos fuera, digamos que términos médicos, esto sería una depresión exógena, es decir, causada por situaciones externas ocurridas fuera de mí, como por ejemplo la muerte de mi mamá. Si esto no se maneja, si esto no se logra superar, entonces podrías caer en una depresión. Es importante que lleves un proceso orientado a la aceptación y la construcción de la nueva vida sin mamá. ¿Desde dónde? Desde el agradecimiento, porque finalmente es ella quien te ha dado la vida, y la comprensión de que ahora ella está en otro plano o en otro lugar desde tu propia creencia. ¿Cómo se puede hacer, Juliana, para romper con esas ideas? A mí me pasó algo muy parecido a lo que le pasa a Richard cuando di a luz de mi primer hijo. Entonces, a mí con la depresión posparto, que me dio bien fuerte, yo también tuve depresión posparto. Y es horrible, y ustedes, chicas que nos están escuchando, y creía que no pasaba, y lo viví. Y mira, lo viví, y a mí me pasaba que yo me sentía, mira lo que pensaba en ese momento, me sentía egoísta, contenta por un lado por tener a mi hijo conmigo, pero por otro lado me sentía egoísta, decía, ¿cómo puedo ser tan mala y tan egoísta de traer un hijo a este mundo donde te lo matan por 2 soles? O sea, para cumplir mis ganas de ser mamá, estoy siendo egoísta de traer un niño que sufra en este mundo de miércoles. O sea, así pensaba yo. Cerraba los ojos, veía muerte, sangre. O sea, estaba con una situación muy fea. Se me cerraba la garganta, no podía respirar. Y tenías en ese momento una depresión posparto, por tenía supuesto. Una depresión posparto y me dijeron que era también un poco ataques de ansiedad, de pánico, etcétera. Entonces, yo entiendo lo que dice Richard, pero en ese momento, cuando tú empiezas a pensar en todo eso, ¿cómo cortas? A mí ya no me pasó nunca más, pero en ese momento cuando tú dices, no quiero pensar en eso, es como que piensas más. Entonces, ¿cómo cortas esos pensamientos negativos que te hacen daño? Lo primero es aceptando que los tienes, porque si no empezamos a luchar con ellos, no quiero pensar esto, no quiero pensar esto, no, estoy pensando esto y empiezo a pensar de una manera distinta. ¿Cómo es eso? Empiezo a utilizar técnicas como las que yo enseño en el consultorio con la respiración. Entonces, vamos a enseñarla. Entonces, por ejemplo, estoy teniendo, incluso para ataques de ansiedad, para momentos en donde estoy viviendo todo esto, lo que hago es que paro un momento, me hago consciente de la emoción, el sentimiento o el pensamiento que estoy viviendo, sintiendo en ese momento, respiro de manera profunda, retengo la respiración contando hasta 7 y exhalo contando hasta 10. Por la boca. Por la boca. Entonces, inhalo
Por la nariz. Por la nariz, retengo, cuento mentalmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y luego exhalo contando hasta 10. Por la boca. Por la boca. ¿Qué hace esto? Me tranquiliza, me conecta y coloca en blanco ese pensamiento que estoy teniendo. Muchísimo. Así muchas personas piensan, ay, con una... Sí, la ayuda respiración bastante, ayuda muchísimo. Muchísimo, van a sentir que cuando exhalan botan toda esa energía, esa angustia que sienten. Y por supuesto una ayuda ayuda porque lo que estás haciendo es haciendo una oxigenación al cerebro, que la estás deteniendo en el momento en el que estás pensando negativamente. No es solamente el hecho de respirar, es el objetivo de que estás oxigenando. Tiene un propósito. Exacto, pero si es muy fuerte y muy seguido hay que acudir a un psicoterapeuta. Vamos con Amparo. Llamada. Hola Amparo, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿Cómo Glorita? estás, Amparo? Gracias por llamar. Escucharte, de verdad, y agradecer anticipadamente la respuesta de la doctora Juliana. Gracias, cuéntanos. Gracias, Amparo. Mire, en mi caso, yo no sé si estoy con depresión o no, porque en el 2016 yo perdí a mi mamá en julio y en noviembre de ese mismo año perdí a mi hermanita, que era la más pequeña como mi hija. Y ahí nomás descubro un engaño por parte de mi pareja y me dejó. Entonces, yo creo que era demasiado, ¿no? Y yo misma buscando ayuda, autoayuda en las redes sociales, eso de autoayuda, yo quería salir. Pero ahora mi problema es de que, como le escuché a la doctora Juliana, o sea, no sigo porque tengo un trabajo, ¿no? Sigo porque... digo, sí, ¿no? Hay que seguir y en algún momento ya me tocará ver a mi mamá, a mi hermana, estar juntas. Y cuando estoy sola, lo único que quiero es dormir. Dormir, y hay veces así, ¿no? Alguien me invita y me encierro, ¿verdad? No, estoy cansada, siempre tengo una excusa, ¿no? Amparo, y no tienes hijitos, no tienes hijos. No. Ya, y estás en pareja, ahora estás solita. ¿Vives con alguien? ¿Vives solita? Sola, nos hemos quedado yo y mi hermano. ¿Cuántos años tienes, Amparo? 38. 38 años. Ya, te mando un beso y un abrazo grande. Quédate escuchando que la doctora te va a dar un consejo y fuerzas. Yo sé que es difícil que te lo digan, pero ojalá que te podamos ayudar un poquito desde acá, desde la radio. Juliana. Amparo, yo te quiero invitar a que trabajes algo que se llama tu proyecto de vida. Has venido viviendo desde el 2016 varias pérdidas, entonces el tener todas estas pérdidas te llevan a que ya no sepas hacia dónde vas, qué quieres, qué te motiva para vivir, cuáles son esas expectativas que vas a tener en la vida. Entonces te quiero invitar a trabajar en tu proyecto de vida. ¿Cómo se trabaja el proyecto de vida? Que también lo trabajo mucho en el consultorio. Empezamos dibujando un árbol. Y nos convertimos en ese árbol y empezamos a conocer cuáles son esas raíces, esas hojas, cuáles son esos frutos. Y así voy imaginando, pero relacionándolo con mi vida, con las cosas hermosas que yo tengo y además con aquellas que yo quiero. Porque obviamente el enfrentarnos a todas estas pérdidas nos llevan a movernos en lo que nosotros queremos, en nuestros propósitos. Entonces hay que trabajar ese proyecto de estar sola, pero entonces, ok, ¿cómo estoy viviendo mi soledad? ¿Cómo quiero volver a encontrar una pareja o no? Porque no necesariamente la vida es en pareja, depende de nuestra elección. ¿Cuáles son esas cosas que me hacen feliz? Y si no las tengo, ¿cuáles son las que me hicieron feliz, que quiero traer en este momento? Entonces, con Amparo tenemos que trabajar ese proyecto de vida, encontrar quién soy, para dónde voy, cómo quiero vivir la vida. En el caso de Amparo sería más unas sesiones de coaching que de psicoterapia, ¿no? Porque es como que ella tiene que definir ya. Correcto. Hoy estoy aquí, ¿qué es lo que quiero lograr para mi vida? ¿Cuáles son las metas que me puedo poner? Es correcto. ¿No? Sí, sería un coaching de vida. Tú eres coach también. Sí, por supuesto. Sería un coaching de vida que lo que estaríamos es trabajando todos esos proyectos y todas esas metas. Tendría que ir también acompañado del proceso de psicoterapia porque no sabemos cómo hizo ella los cierres de los diferentes duelos que vivió. Muy bien, tenemos que despedirnos, es una pena.
vamos a seguir hablando de este tema. Un besito, Amparo, muchísima fuerza, busca ayuda, no te quedes solita, te va a servir muchísimo una ayuda psicoterapeuta, un coach que te pueda, no sé, poquito a poco acompañar y salir de esa depresión. Juliana, ¿dónde te pueden ubicar para una consulta? Me pueden seguir en mis redes, mi teléfono es el 952-32-2416. Me consiguen en el Facebook como Juliana Sequera Psicóloga, lo mismo en el Instagram y en mi página www.julianasequera.com. Juliana Sequera, ¿cómo suena? Con S. Con S. Juliana Sequera suenas? y Q, ¿no? Y Q. Juliana Sequera, la encuentran en redes y ahí se pueden contactar. Gracias, muchísimas gracias. Vamos a seguir conversando de este tema en otra oportunidad. Nos vamos a la pausa.